Podcast. Este libro ha sido escrito sin ambición científica alguna. Al contrario, he intentado presentar el objeto de estudio de los investigadores y sabios en su matiz emocional más íntimo, en sus manifestaciones dramáticas, en su relación hondamente humana. No he podido evitar algunas divagaciones, así como tampoco reflexiones personales y una constante relación con la actualidad. Por eso he hecho un libro que los hombres de ciencia tienen derecho a calificar de no científico. Pero eso es lo que me propuse hacer, y eso me justifica. La ciencia arqueológica es rica en hazañas, donde se emparejan un gran espíritu de aventura y la paciencia de un estudio ímprobo. Es una gran empresa romántica, realizada con gran modestia espiritual, en la cual nos hundimos en la profundidad de todas las épocas y recorremos toda la amplitud de la Tierra. Todo esto no puede quedar reducido a simples disertaciones de expertos. Por muy alto que haya sido siempre el valor científico de las memorias, tesis y publicaciones de esta índole, hemos de confesar que no estaban escritas para ser leídas. Acabamos de escuchar un fragmento de la introducción a, para mí, el mejor libro de historia de la arqueología, mejorando lo presente, ¿no? De lo que vamos a hablar ahora, de C.V. Ceram. Lo hemos comentado en otras ocasiones. C.V. Ceram escribió a finales de la década de 1940 ese tesoro que es Dioses, tumbas y sabios, ¿no? Que fue el primero de otros libros dedicados a divulgar la historia de la arqueología. Y él decía, ¿no?, que era sorprendente que los libros que había hasta entonces, bueno, pues habían sido escritos por personas que quizá no tenían esa clarividencia para poder, esa claridad mental para poder proyectar la pasión, ¿no? Arthur Weigall, un egiptólogo británico, decía algo parecido, ¿no? En un artículo decía que no entendía cómo los arqueólogos en realidad estaban hechos para hacer hablar a las momias, ¿no?, y contar cosas, no para matar a los vivos, ¿no? Porque precisamente muy pocos de ellos saben divulgar, contar cosas y compartirlas con el gran público. En mis manos tengo el último libro de nuestro invitado Vicente Olaya, Pequeña historia de los grandes descubrimientos arqueológicos, con unas ilustraciones maravillosas de Quino Marín. Vicente, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, Nacho, muchas gracias. Y me encanta volver a mi antigua casa, además. La radio, la cadena SER, claro que sí. ¿Tú estás ahora en el país? Sí, ya llevo años aquí, en el país. 2 años y luego me fui al país. Uh-huh. ¿Por qué crees que los arqueólogos normalmente divulgan tan mal? Mira, te voy a contar una anécdota. Mi editorial, Espasa, quería un remedio, una imitación del libro de Ceram, sí, porque no había, digamos, ninguno en español escrito solo sobre yacimientos arqueológicos. Y mi primer libro fue un poco imitando a Ceram, que además era como nosotros, periodista. Uh-huh. Y fue una experiencia muy, muy agradable. Ahora ha salido un nuevo libro, como tú has dicho, La pequeña historia de los grandes descubrimientos arqueológicos. Y la verdad es que estoy muy contento porque es un libro a medias, en realidad. Es un libro hecho con Quino Marín. Quino Marín le da un toque con sus dibujos fantásticos, uh-huh, y lo convierte casi en un libro de coleccionistas. Solamente las imágenes de Quino Marín... Es precioso, es magnífico. Muy delicado, al mínimo detalle, reconstruye muchos de los inventos o los descubrimientos que hay ahí. Por ejemplo, el mecanismo de Anticitera, o es capaz de reproducir con una precisión impresionante Stonehenge. Yo la verdad es que siempre digo que es lo mismo. Es verdad que yo lo he escrito, pero quien lo ha terminado ha sido Quino Marín. Uh-huh. La verdad es que los arqueólogos nunca han divulgado bien, ¿no? Y como decía C.V. Ceram, que es la historia de un periodista, yo no sé si lo conocías, él era del partido nazi. Uh-huh. Era periodista que escribía discursos a los oficiales, pero luego, pues como mucho sucedía con muchos oficiales y con muchas personas que estaban vinculadas a ese partido, desconocían toda la trastienda que había detrás, y al llegar el final de la Segunda Guerra Mundial reconoció su error, nunca negó haber pertenecido al partido nazi, pero vamos, se desvinculó totalmente.
Fue uno de los fundadores de la revista Stern, que es una revista clásica ahora en el periodismo alemán, y se dedicó a, bueno, estuvo viviendo en Estados Unidos, luego volvió a Alemania, y yo creo que él cuando fue hecho prisionero en la batalla de Monte Cassino, los aliados le dejaron ver, ¿no?, en la biblioteca del sitio donde estaba preso, y claro, él dijo, joder, qué historias más guays, aquí las de Schliemann, ¿no?, las de Howard Carter, ¿eh?, descubriendo la tumba de Tutankamón, y dice, pero menudo coñazo los artículos científicos, ¿no?, que hay publicados al respecto, ¿no? Tú has cambiado un poco todo eso. Bueno, se puede decir, ¿no?, que es quizás una pequeña historia para niños, pero vamos, yo lo poco que he leído ya, a mí me ha encantado, porque está muy bien redactado y se disfrutan tanto mayores como pequeños, ¿no? Porque la arqueología en sí misma es toda una aventura. Sí, te voy a contar otra cosa. El primer libro que escribí se lo encargaron a dos arqueólogos, y fueron incapaces de plasmar la belleza de las historias de la arqueología. Yo llevo ya años haciendo arqueología por casualidad, y de pronto me encontré con un mundo que no estaba explotado a nivel de periódico, y aquello se convirtió en un boom dentro del país, con entre 1 y 2 millones de lectores mensuales, gente que me escribía de todas partes, académicos, arqueólogos, porque decía, bueno, alguien por fin nos entiende y es capaz de contarle a la gente estas historias tan impresionantes, porque ellos lo que escriben son unos tochos bastante pesados, pero al final cuando aprendes ya su lenguaje, pues ya eres capaz de traducir fácilmente todo lo que explican, y yo de verdad que cada vez que cojo uno de estos estudios me quedo maravillado de la historia, porque ellos son gente que traen a través de los objetos del pasado, nos explican cómo fue el pasado con algo material, no solamente con libros, porque los libros son subjetivos, pero en cambio cuando encuentras el objeto o el edificio o el resto y lo traes al presente, eres capaz de comprender cómo vivía aquella gente. Desde luego que sí, es una pena, ¿no?, porque incluso muchos arqueólogos se niegan a hacer divulgación, dicen que no, que eso es lo del gran público, no, yo escribo solamente trabajos científicos. Bueno, pues para ti, para siempre, porque no lo va a leer, te lo digo ya desde aquí, absolutamente nadie, y no va a tener ninguna trascendencia, ¿no? Y ellos, que muchas veces están subvencionados, ¿no?, con dinero público, tendrían por obligación que revertir, ¿no? Yo no sé si se está cambiando o no, pero bueno, no vamos a ir por ahí. No, pero te digo una cosa, hace unos días me invitó el Museo Arqueológico Nacional a dar una charla, estuve hablando con un destacadísimo arqueólogo y me decía, es que no me lee nadie. Pues claro, si es que haces un ladrillo. Haces un ladrillo, pero si me lo pasas ya verás como yo le busco la forma de hacerlo más entretenido. Claro, tú propones una historia de los grandes descubrimientos arqueológicos, lo vemos en la portada, ¿no? Vemos a Schliemann, vemos a Howard Carter, Isla de Pascua, vemos a absolutamente todos los grandes protagonistas, ¿no?, de la historia de la arqueología. Vemos a María, ¿no?, la hija de ¿cómo se llamaba? El de Altamira, esa de Sautuola. El que ¿sí? está arriba con el gorrito, ese es González de Aedo, fue el primer español que llegó a la isla de Pascua, y además tiene una historia preciosa que intento reproducir. Parece un poco Indiana Jones, ¿no? Sí, intento reproducir cómo fue la primera vez que se encontraron los españoles con los Rapa Nuis, ¿no?, que tuvo que ser emocionante, ¿no? Eran unos tíos, este tío llegó a la isla, una isla que está a 5.000 o a 6.000 kilómetros de la costa, y lo primero que hizo fue hacer un diccionario, porque ellos llevaban traductores, pero eran traductores de maya, de azteca, de quiché, pero claro, es que los que viven en la isla de Pascua hablaban una lengua malaya, y no había manera de entenderse, ¿no? Entonces esta gente que era muy lista, pues digo, vamos a hacer un diccionario, y el primer diccionario que existe tenía 70 palabras y lo hace González de Aedo. ¡Qué gracia! Que además esa isla tiene bueno, hay que leer el libro. Ya llegaron, cuento la historia de un barco vasco que se perdió y que terminó navegando hasta que llegó sus descendientes, porque esta gente terminó a muchos miles de kilómetros, pero tenían tecnología, y sus descendientes llegaron también a la isla de Pascua y se encontraron con que había palabras en castellano en el lenguaje de los Rapa Nuis, por ejemplo, perro o buque.
Otro de los grandes temas, bueno, porque yo también me siento muy familiarizado, ¿no? Que es el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, con lo que yo me inicié precisamente. Yo me acerqué al libro de Howard Carter precisamente cuando estaba haciendo un trabajo para el colegio sobre el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, y ahí me quedé. La verdad es que me quedé y nadie ha conseguido sacarme de ahí, ¿no? Pero claro, además son historias que tienen muchos vínculos con nosotros, ¿no? Porque Howard Carter estuvo en un par de ocasiones en España, y la revista Blanco y Negro de ABC publicó pues en fascículos, ¿no? Que yo lo tengo, el original, el primer volumen, ¿no? Lo trajo el Duque de Alba. El Duque de Alba fue sí. El que trajo. Es curioso porque a principios del siglo personajes importantísimos como Einstein estuvieron en España y poca gente lo sabe, ¿no? Uh-huh. Pasan desapercibidos, ¿no? O Henry Layard, por ejemplo, que es el descubridor de Nínive, que él, aparte de estar allí en Asiria, en Nínive, luego fue embajador de Inglaterra en Madrid y estuvo aquí en España, ¿no? Hay muchos vínculos de estos grandes descubrimientos de la historia de la arqueología que, bueno, que no fueron realizados en España. La Dama de Elche sí, por supuestísimo, pero de alguna forma todos tienen al final casi su vínculo con nuestro país, ¿no? Sí, ten en cuenta que los españoles dominaban el Atlántico y el Pacífico, eran los únicos que tenían los planos para poder, vamos, o las cartas, para poder navegar, y eran los dueños de los mares, hasta que los ingleses robaron las cartas en La Habana, y ya tenían los planos que los españoles llevaban dos siglos utilizando. Uh-huh. Muchos de estos grandes descubrimientos que tú propones tienen ese elemento humano. Es decir, son grandes hallazgos, los objetos que descubren, pues desde el punto de vista aparente, pues están repletos de oro, de joyas, de lugares importantes que tienen su trasfondo en la Biblia, como la ciudad de Nínive, ¿no? Y bueno, tiene ese interés, ¿no? Pero sobre todo las vivencias de las personas, ¿no? Howard Carter, Schliemann, Layard, Polomil Botta, todos los que pasaron por Mesopotamia, Sautuola y su hija María, mira papá, toros, ¿no? O bueyes, no sabemos lo que dijo, ¿no? Pero tienen ese elemento humano que es lo que lo convierte en algo pues muy cercano y muy vivo, ¿no? Para el lector. Sí, todos los capítulos empiezan con una persona, porque las personas es lo más importante que hay. Y entonces, para acercar un yacimiento, que están contados todos, pero no desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de hombres y mujeres que arriesgaron su vida, algunos murieron. O sea, Layard, por ejemplo, tuvo que luchar con los bandidos. Layard es el personaje sobre el que se dice que está basado Indiana Jones. Entonces es un hombre que tuvo que cruzar desiertos y para llegar a descubrir estas cosas. Entonces yo me parece que la manera más fácil de que el lector entre en estos descubrimientos, que a todo el mundo le suenan por lo menos, es a través de los personajes de la humanidad. Por ejemplo, en el caso de Tutankamón, pues nadie se acuerda de que el primero que descubrió la entrada a la tumba de Tutankamón era un niño egipcio. Ahí te tengo que contradecir. Vamos a ver, hay una leyenda urbana en ese sentido. Luego, si quieres, tiene hasta un museo. Luego, sabes que tiene un museo con las fotografías, con un montón de joyas y tal, ¿no? Pero eso es una historia que inventan los hijos en los años 90. Yo creo, en el libro cuento, luego lo hablamos, pero en el libro pongo que no hay documentación exacta, claro, pero es algo que está en muchas partes, el descubrimiento. Lo vemos en muchas películas, en muchas fotografías. No, lo hemos comentado aquí en Ser Historia en algunas ocasiones, pero el papel infantil, por ejemplo, de María, es que eso lo cuenta por el propio Sautuola, ¿no? De que cuando descubre los toros, ¿no? en la cueva de Altamira, ¿no? Esos elementos infantiles son los que enriquecen, ¿no? Todo este tipo de hallazgos. El padre que iba mirando hacia abajo buscando piedras como las que había visto en París, en la exposición de París, y la niña, pues como toda la niña, pues pegando saltos y mirando para todos lados hasta que encuentra y ve los bisontes. Uh-huh. Son historias increíbles. ¿Tú con cuál te quedarías? Porque claro, son muchísimas las que abordas. Y además de una forma, bueno, por cierto, muchísimas gracias por la cariñosa dedicatoria que me haces en el libro que me has regalado.
Pero son muchas, ¿no? Son muchas historias que además recogen todos los continentes y todos los periodos de la historia. Está incluso Göbekli Tepe, ¿no? Que debe de ser de los últimos descubiertos. Yo tuve la oportunidad de estar allí hace unos meses y a mí me emocionaba, ¿no? Se me saltaban las lágrimas con eso que yo había visto, pues, hombre, no desde niño porque se descubrió hace 30 años, ¿no? Pero tantas veces en televisión, en documentales, y de pronto estás ahí, ¿no? Imagino que a ti te habrá sucedido también cuando has tenido la oportunidad de visitar algunos de estos sitios, de emocionarte con esos grandes hallazgos, ¿no? Sí, es muy difícil decidir. Nosotros lo que decidimos fue hacer de todos los continentes, que todo el mundo se sintiese representado, sí. Que no fuesen contemporáneos, intentando que el lector vaya avanzando en la historia. Y a mí, pues la verdad es que me gustan muchos, todos me gustan, pero los rollos del Mar Muerto tienen una historia maravillosa, una historia de casualidad, una historia... Bueno, cuéntanosla, es esa historia de la cabra, ¿no? Que se pierde. Bueno, pues esto es... Siempre hay una cabra, un burro, un caballo o algo por ahí. También tiene su parte en la historia, ¿no? Claro. Son unos chavales que su padre les dice que vayan, su padre, el jefe del clan, son beduinos, les dice que vayan a cuidar las cabras al desierto, a buscar por ahí pues hierbecillas y tal, ¿no? Estamos hablando de la parte de Israel, una parte muy desértica. Y pues los chavales, como todos, pues se ponen a jugar entre ellos y cuando vuelven ya por la tarde se dan cuenta que han perdido una de las cabras. La cabra para estos beduinos era fundamental, era todo lo que tenían. Por lo tanto, los chavales se desesperan, empiezan a buscarlo y de pronto oyen la cabra en una oquedad. El más pequeñín, el que menos pesaba, le hacen una cuerda, baja por la cuerda hasta el fondo a buscar la cabra, pero vuelve con la cabra y con unos pergaminos que había encontrado en una vasija. Esos pergaminos son vendidos por el jefe del clan, en una tienda anticuaria de Belém. Le dan, pues no sé, unas pocas monedas, pero él estaba contento y tal. A partir de ahí, cuando se hace público que hay más manuscritos, empieza una auténtica fiebre por intentar buscar más manuscritos. Estos manuscritos son los textos hebreos más antiguos que existen. Para los judíos es muy importante porque demuestra que ellos estaban ahí hace 2000 años. Para los cristianos es importantísimo porque demuestran la veracidad, digámoslo así, de la Biblia, y para los arqueólogos pues es una locura porque tienen textos originales de aquella época. Y el Estado de Israel, esto se produce en los años 40, para ellos es fundamental recuperar todos los manuscritos que puedan. Se emplean incluso espías, se hace de todo, se acude a Einstein también. Y al final los hebreos consiguen una buena parte de los manuscritos, pero otras partes están ya en Estados Unidos, en Francia o en cualquier parte. Otro de los aspectos, aparte de los dibujos, ¿no? que son maravillosos, de Quino Marín, es también la inclusión de esas notitas, en ocasiones textos, ¿no? originales sacados de textos antiguos o de referencias, ¿no? que hacen viajar en el tiempo, ¿no? a esas personas que escribieron los libros, ¿no? que relataban el documento, que en realidad, pues insisto, no es un libro muy completo, no solamente para niños, ¿no? visualmente es atractivísimo, ¿no? atractivísimo, y lo convierto, yo creo, que en un elenco. Bueno, el C.V. Ceram 2, C.V. Ceram 2. La editorial dice que es de 0 a 99 años los lectores, o sea que yo creo que en esa horquilla puede leerlo todo el mundo. Está hecho para jóvenes, pero también está hecho para gente más adulta que quiera introducirse en este mundo tan apasionante. Desde luego que sí, lo recomendamos. Pequeña historia de los grandes descubrimientos arqueológicos, con esas ilustraciones maravillosas de Quino Marín, cuyo autor, Vicente Olaya, compañero, ya nos acaba de visitar para contárnoslo. Vicente, como siempre, muchísimas gracias una vez más. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Muchísimas gracias por este honor. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.